Muy buenas tardes, mi nombre es Diana Pulido, estudiante de Administración de Empresas de 10º semestre de la Corporación Minuto de Dios. Este es un trabajo elaborado con mi compañero Camilo Antonio García, en donde les vamos a hablar sobre el plan de requerimiento de materiales. El plan de requerimiento de materiales es una metodología que permite administrar el inventario en una empresa y planificar los pedidos de piezas o partes que requiere para la elaboración de un producto terminado. En este caso, pues permite saber a la empresa qué elementos tiene, con qué elementos cuenta, saber con cuántos elementos requerirá y cuándo requerirá estos elementos, cuándo debe hacer la solicitud de estos elementos. Entonces veamos, para hacer la elaboración de una estufa, entonces en este caso tenemos un producto A, que sería la elaboración de nuestra estufa, la estufa. Y para realizar este producto necesitamos tener una pieza B, que la vamos a titular como pieza B, que en este caso sería una pieza metálica para la elaboración de este producto. De igual manera vamos a requerir de fogones y vamos a hacer una estufa de 4 fogones. Entonces lo vamos a titular como 4C. Y para estos fogones necesitamos atornillarlos y asegurarlos, vamos a requerir de a 2 piezas por cada fogón. Esto quiere decir que vamos a requerir de 8 piezas que los vamos a titular como nuestra pieza D. Entonces vamos a hacer la revisión. ¿Qué demanda tenemos para cada una de las semanas? Vamos a hablarlo por semana. Entonces para la semana 1 yo requiero hacer 34 productos terminados. Para la semana 2 no tengo solicitudes, para la semana 3 tengo 24 productos terminados y para la semana 4 28. Entonces vamos a ver con qué inventario contamos. Entonces para el producto A contamos con un inventario de 2 unidades. Vamos a hablar sobre un tamaño de lote a lote, vamos a requerir de la misma cantidad. La cantidad que requeriremos, esa misma cantidad vamos a solicitar. Vamos a hablar de un tiempo de espera, que es el tiempo que se va a demorar el producto en llegar, y un stock de seguridad, que es lo que voy a mantener en mi inventario, que va a mantener la empresa ahí. Entonces, ya teniendo estos datos, nosotros vamos a realizar nuestro plan de requerimientos para cada una de las semanas. Entonces, en este caso, vamos a hablar de nuestro producto A, vamos a verificar cuál es la demanda que tenemos y vamos a hablar, entonces, en cada una de las semanas, dice que para la semana 1 vamos a tener una necesidad bruta de 30, para la semana 3 de 24 y para la semana 4 de 28 piezas que vamos a requerir. Entonces, en este caso, tenemos una disponibilidad, que esta disponibilidad es la que vamos a tener verificando nuestro inventario. En este caso de la pieza A son 2 unidades que tenemos disponibles, pero debemos tener en cuenta que tenemos un stock de seguridad y que debemos dejar una pieza en nuestro stock de seguridad. Quiere decir que tenemos disponible una sola pieza. Entonces, tenemos una pieza disponible y tenemos una necesidad neta de 29 piezas. Vamos a restar esta pieza que tenemos acá y vamos a solicitar 29 piezas porque ya tenemos una. Y de igual manera, entonces vamos a realizar la recepción de la orden, en este caso como es lote a lote, en nuestra pieza A, entonces quiere decir que vamos a realizar la solicitud de esas 29 piezas. Y de igual manera, entonces vamos a tener en cuenta el tiempo de espera, en este caso es de inmediato, entonces ese se va a solicitar en la misma semana y vamos a tenerlo de inmediato. Entonces quiere decir que requerimos este producto y que para la semana 2 no vamos a tener ninguna disponibilidad ya que realizamos la elaboración del producto requerido. Para la semana 3 tenemos una disponibilidad de 0 y una necesidad de 24 piezas. Entonces, en este caso, como ya tenemos la necesidad de elaborar 24, entonces de igual manera vamos a mandar a hacer esas 24 piezas que las mandamos a hacer durante la misma semana y tenemos una entrega inmediata. Y lo mismo así en cada una de las semanas. Entonces, en este caso, pues vamos a hablar en la semana 4. Entonces, de igual manera vamos a requerir de 28
nuestra recepción de la orden es de 28 y la liberación de la orden es de 28. Entonces, esto es el resultado de lo que vamos a requerir en el producto terminado A. Entonces, vamos a ver de la elaboración, entonces, de la solicitud de las piezas, de la pieza metálica que vamos a requerir para la elaboración. Entonces, vamos a hablar de nuestra pieza B. Entonces, en nuestra pieza B, entonces, como nosotros en nuestra pieza A, vamos a tener en cuenta el resultado anterior, en nuestra pieza A, que va directamente relacionada, entonces vamos a requerir para la primera semana, vemos que tenemos un requerimiento de 29, que es lo que vamos a producir, entonces 29, para la tercera semana de 24 y de 28, pero debemos tener en cuenta que tenemos una solicitud solamente de 1, entonces vamos a colocar aquí 24 y 28. Entonces vamos a verificar en nuestro inventario de esta pieza B con cuánto contamos en inventario. Dice que tenemos 2 piezas en inventario y que debemos dejar en stock de seguridad 2 piezas. Entonces en este caso no contamos con disponibilidad y tenemos una necesidad neta de 29 piezas. Entonces dice que necesitamos mandar a hacer estas 29 piezas, pero como el tamaño del lote es de 4, entonces tenemos que realizar la operación para que nos dé el tamaño del lote. Entonces tenemos que mandar a hacer 29 piezas, lo vamos a dividir en el tamaño del lote, en este caso que es 4, esto nos da 7.25, entonces como no podemos pedir 7.25, entonces vamos a realizar la solicitud de 8 lotes por 4, entonces esto quiere decir que vamos a hacer la solicitud de 32 piezas. Entonces, nuestra necesidad neta es de 29 y nuestra orden va a ser por 32 piezas. En este caso, como son 32 piezas y hay un tiempo de espera de una semana, entonces esto lo vamos a realizar en la semana anterior. Entonces vamos a realizar en esta semana la solicitud de ese pedido. Entonces, como requerimos solamente de 29 piezas, entonces nos están quedando 3 que nos van a quedar disponibles para el siguiente pedido. Entonces vamos a tener la disponibilidad para la semana 2, pero como no tenemos ningún requerimiento, entonces esas nos quedan para la semana 3. Entonces tenemos este requerimiento, entonces 24 menos esas 3 que tenemos, ya necesitamos producir, nuestra necesidad neta va a ser de 21 piezas. Entonces tenemos estas 21 piezas, pero de igual manera debemos tener en cuenta el tamaño del lote de esta pieza, que el tamaño del lote es de 4, entonces vamos a dividir 21 dividido en 4, quiere decir que vamos a pedir, eso nos da 5.25, vamos a pedir un tamaño de lote de 6 por 4, 24, entonces vamos a solicitar 24 unidades. Estas 24 unidades las debemos pedir con un día de anticipación, de acuerdo aquí al tiempo de espera, entonces quiere decir que la voy a pedir en la semana 2 para poder responder a este pedido. Y así sucesivamente, entonces en este caso, como pedimos 24 y necesitábamos 21, entonces nos va a quedar una disponibilidad de 3 para la semana 4. Entonces tenemos esta disponibilidad de 3 piezas, quiere decir que nuestro requerimiento es de 25 piezas, nuestra necesidad neta. Y vamos a elaborar nuestra orden de igual manera, entonces como necesitamos 25 dividido en 4, esto nos da 6.25, entonces vamos a pedir 7 lotes de 4, entonces 7 por 4, 28, 7 por 4, 28, entonces vamos a realizar la recepción de la orden de 28 que lo vamos a hacer y vamos a liberar esta orden una semana anterior. Entonces esto es con respecto a la pieza B. Entonces vamos a solicitar en la semana 2 24 piezas y en la semana 23 piezas de acuerdo con la disponibilidad que tenemos. Y pues una semana
Antes vamos a pedir las 32 piezas que requerimos para que nos llegue acá en la semana 1. Esto con respecto a la pieza B. Ahora vamos a hablar de la pieza C, que son los 4 fogones. En este caso, entonces, de igual manera, debemos tener en cuenta que está relacionada directamente con las piezas que voy a elaborar acá en el producto A, en la pieza A. Entonces, en este caso, que es nuestro producto terminado, dice que vamos a requerir 4C. Entonces, es 4 veces la pieza que vamos, por cada producto vamos a requerir 4 piezas de la C. Entonces, tenemos que en la semana 1 vamos a requerir 29 piezas por 4, 116 piezas, es nuestra necesidad bruta. En la semana número 1, para la semana número 2 no tenemos ninguna necesidad. Para nuestra semana 3 necesitamos de 24 piezas por 4, que es la cantidad que necesito por cada pieza. Entonces 24 por 4, esto nos da 96 para la semana 3 y para la semana 4 decimos que requerimos de 28 por 4. Esto nos da que necesitamos 112 piezas. Entonces, vamos a verificar y a tener en cuenta los inventarios que tenemos y los tamaños del lote, el tiempo de espera y el stock de seguridad para la pieza C. Entonces, esta es la pieza 4C. Entonces, en este caso, para esta pieza vamos a tener en cuenta entonces los daticos de acá. Entonces tenemos en un inventario 24 piezas, pero debemos dejar en stock de seguridad 8 piezas. Entonces esto quiere decir que contamos con una disponibilidad de 16 piezas. Entonces quiere decir que nuestra necesidad neta, lo que vamos a mandar a hacer son 100 piezas, de acuerdo a esta necesidad. Y de igual manera, entonces, vamos a requerir de las 100 piezas y vamos a pedir por un tamaño de lote de 5. Entonces, esto quiere decir que 100 dividido en 5 nos da 20 y 20 por 5, entonces vamos a requerir de las mismas 100 piezas y se deben pedir con un tiempo de espera de 2 semanas antes. Entonces, vamos a tener en cuenta que vamos a solicitar estas 100 piezas 2 semanas antes para que nos lleguen para el tiempo, el tiempo que la requerimos. Entonces, de igual manera, no nos queda ninguna disponibilidad para la semana 2 y, por ende, para la semana 3. Entonces, como ya utilizamos estas piezas, entonces veamos para la disponibilidad de la semana 3. Entonces, nuestra necesidad neta van a ser las mismas 96, ya que no contamos con ninguna disponibilidad en inventario. Y vamos a solicitar la orden, pero teniendo en cuenta siempre el tamaño del lote. Entonces, 96, entonces vamos a realizar la siguiente operación, 96 dividido en el tamaño del lote, que es 5. Esto nos da 19.2, entonces quiere decir que vamos a pedir 20 lotes de 5, esto nos da 100, entonces vamos a pedir 100 piezas y de igual manera estas 100 piezas las vamos a requerir 2 semanas antes, entonces vamos a realizar la solicitud en esta semana. Y aquí entonces en este caso sí nos está sobrando 4 piezas aquí, ya que pues el tamaño del lote que se solicitó, nosotros solicitamos 100 piezas y se requerían 96, entonces nos quedan 4 piezas para la semana 4. Entonces, en este caso quiere decir que necesitamos 108 piezas, son nuestra necesidad neta. De acuerdo a esto, son 108 piezas que requerimos y vamos a verificar entonces cuánto
cuánto material requerimos de acuerdo al tamaño del lote. Entonces tenemos 108 dividido en el tamaño del lote en 5 y esto me da 21.6. Quiere decir que no podemos pedir 21.6 si nos lo aproximamos a 22. Entonces 22 por 5, esto nos da 110. Entonces nuestra solicitud va a ser de 110 piezas que nos vamos a requerir 2 semanas antes. Entonces esta es nuestra necesidad y de igual manera así sucesivamente con el resto de los productos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tomar pues solamente como ejemplo para tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de la pieza D que se requieren por cada pieza C. Entonces vamos a requerir 8D. Entonces vamos a hablar solamente de la semana 1, pues a manera de ejemplo, para que veamos el ejemplo. Entonces, nuestra necesidad bruta, entonces dice que para la semana 1 se van a requerir 110, pero debemos tener en cuenta que son 110 por 8. Entonces, esto nos da, son 110 por 8, entonces esto nos da 880. Entonces nuestra necesidad bruta van a ser 880. Siempre debemos tener en cuenta que por cada 4 piezas C vamos a requerir 8D. Entonces nos da 880 para la semana 1. Vamos a tomarlo así corto para poder explicar bien el ejercicio. Entonces acá, esto sería de nuestra pieza D. Entonces nuestra necesidad bruta son 880 y vamos a contar con una disponibilidad, dice que de 16, pero debemos dejar en stock de seguridad las mismas 16, entonces no tenemos disponibilidad. No tenemos ninguna disponibilidad ya que queda en el stock. Entonces nuestra necesidad neta van a ser las 880. Y vamos a hacer la solicitud de acuerdo al tamaño del lote. Entonces, tener en cuenta que el tamaño del lote es dividido en 5. Entonces, tomamos la cantidad 880 dividido en 5. Esto nos da 176. Entonces, vamos a pedir 176 lotes de 5. Entonces, 176 por 5. Bueno, entonces 176 vamos a requerir las mismas 880 porque vamos a pedir ese tamaño de lote, 880, y vamos a pedir 880, esa es nuestra recepción de la orden y dice que hay un tiempo de espera de 2 días, entonces vamos a decir que lo solicitamos 2 semanas antes, entonces son 2 semanas antes, vamos a requerir las 880 piezas para tenerlas disponibles. Este es nuestro plan de requerimiento y pues esto nos ayuda mucho para lo que es administrar el inventario y planificar muy bien las compras para que nos lleguen los materiales en el tiempo estipulado. Entonces espero que pues haya sido muy clara y les haya servido este video. Entonces les agradezco mucho al profesor Luis Rojas por toda la enseñanza y el aprendizaje que nos ha transmitido a todos los estudiantes de la Corporación Uniminuto y a nosotros en el Centro Tutorial de Apuro. Muchas gracias.